Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Estados Unidos se ha unido a Ecuador en recientes operativos contra el narcotráfico y el crimen que continúa azotando al país suramericano. Desde Quito hablaremos con un analista político que nos pondrá al tanto de las más recientes acciones y también las polémicas desatadas con Colombia por estos operativos. O sea, está amenazando Petro al Ecuador con ir a una guerra. Entonces estoy hablando de lo que él ha escrito en Twitter, ¿no? Desde Panamá, un destacado periodista nos explicará en qué anda la relación del país canalero con el gigante asiático, tras ponerle freno a un conglomerado chino que tenía el control estratégico de los puertos en las entradas de su canal. Y además hay consenso en la población, sobre todo en la clase política panameña, de que no era conveniente ni el contrato ni la empresa. Asistencia técnica Tony Simón, producción Hernán Llanes, voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. This historic day we come together to announce a brand new military coalition. El Comando Sur de los Estados Unidos, SOUTHCOM, y el gobierno de Ecuador han oficializado en este mes de marzo lo que han denominado la ofensiva total, una escalada sin precedentes en la cooperación militar para recuperar el control de zonas críticas. Operaciones conjuntas se han activado oficialmente desde el 3 de marzo del 2026 y a diferencia de ejercicios previos que eran principalmente de entrenamiento, pues esta fase ha incluido acciones cinéticas, o sea, de combate e interdicción contra grupos de Ecuador, y Estados Unidos han calificado como organizaciones terroristas designadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas operaciones conjuntas generan varias cuestiones. Y para responder a estas preguntas, tenemos como invitado el día de hoy al ingeniero Francisco Endara Daza, analista político ecuatoriano que nos saluda y nos recibe hoy desde Ecuador. Ingeniero, bienvenido a Nuestra América. Un saludo, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Ingeniero, estas operaciones, ¿qué impacto inmediato han tenido en Ecuador? Bueno, el impacto inmediato es justamente que la delincuencia aparentemente está retrocediendo. Puede ser un tema momentáneo, pero sí hay varias provincias que se han visto afectadas. Hay que recordar, primero hay que poner un poco de contexto, ¿no? El tema es que básicamente el Ecuador viene de un proceso de 10 años cuando Rafael Correa permitió con su socialismo del siglo XXI que todos los miembros de bandas de distintos países, sea de Colombia, de Venezuela, ingresen al Ecuador libremente. Incluso en el año 2012 hubo un conocido editorial, periódico, que mencionaba y decía que el Ecuador se ha convertido en las Naciones Unidas del Crimen Organizado, así se titulaba este editorial. Entonces, todo lo que ha vivido el Ecuador, el tema de violencia, de secuestros, de extorsiones, justamente fue por esta ola incontenible, digamos, de gente que empezó a ingresar al Ecuador no con buenas intenciones. Y por esto es que el presidente Noboa justamente ha tomado, se ha pegado a la doctrina de Trump, básicamente, que está basada en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que establece que todo el perímetro de las Américas es importante para los Estados Unidos y por lo tanto hay que resguardar, digamos, la seguridad de todos los países de las Américas. En ese contexto es que el presidente Noboa está desarrollando una serie de acciones en varias provincias en las que se sabe desde hace tiempo el crimen organizado tenía control básicamente de muchos de grandes áreas del Ecuador. Hablamos con provincias básicamente que son provincias costeras o que están dentro de una ruta que permite o facilita el tráfico de drogas, de estupefacientes, tráfico de armas, de personas, porque usted sabe, cuando hay una ruta
no solo es que pasa la droga, sino que también esa ruta se presta para el tráfico de armas y de otras cosas, ¿no? De trata de blancas y todo eso. Por lo pronto, la acción inmediata está centrada en varias provincias. Básicamente son 5 provincias de las que se tiene conocimiento donde hay focos graves de narcoterrorismo. Ingeniero, uno de los primeros hitos fue la destrucción coordinada de un campamento de los comandos de la frontera, para algunos mal llamado disidencias de las FARC o grupos terroristas guerrilleros de las FARC, guerrillas colombianas, en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, y esto fue utilizando helicópteros de ataque y unidades de fuerzas especiales terrestres. Y me surge una pregunta. Mencionaba los toques de queda en las áreas donde hay operaciones militares en este momento. ¿Cómo reacciona la población de esas áreas? ¿Cuál es el sentir del ecuatoriano del día a día con relación a estas operaciones conjuntas en contra de estas bandas criminales que están pues en la frontera entre Ecuador y Colombia? Bueno, el problema es que eso ya viene desde hace años, ¿no? Como decía, siempre es importante poner en contexto. Recordemos que en el año 2008 Colombia tuvo que bombardear territorio ecuatoriano, que fue unos pocos kilómetros dentro del Ecuador, porque había campamentos de las FARC que estaban ahí escondiéndose, resguardándose en el Ecuador. Estamos hablando desde el año 2008, en la época de Rafael Correa, ¿no? Ahí es donde se recupera la famosa computadora del Mono Jojoy, donde se descubrieron varios documentos incluso que hablaban de la financiación de estos grupos a la campaña de Rafael Correa. Pero bueno, eso es solo como un antecedente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Toda la frontera básicamente ha sido permeada por estos grupos y en ese contexto es donde se dan estos bombardeos. Obviamente la población de esos sectores es población que se mantiene amenazada, se ha mantenido asustada por estos grupos, porque esto en Ecuador son secretos a voces, ¿no? La gente siempre habla de ciertas regiones o de esas regiones fronterizas donde la gente básicamente no puede decir nada, porque sabe que algún momento le atentan contra su vida. Ese es el grave problema. Ahora, con estos ataques que están sucediendo, yo estoy seguro que estas poblaciones de alguna forma se pueden sentir un poco más seguras, pero hay que terminar, es todo un proceso. Como yo le decía, son 10 años en los que el Ecuador aceptó esa infiltración y no es un proceso simple, no es un proceso fácil. No es solo que con los bombardeos se va a solucionar, es todo un proceso que implica incluso llevar desarrollo a esos sectores para que esa gente pueda tener un trabajo, pueda realizar actividades y no estar a la merced de estos grupos delictivos que han ingresado en la frontera. Ingeniero, pero ¿se atrevería a decir que hay un apoyo a estas operaciones militares por parte del pueblo ecuatoriano? Sí, justamente eso iba. Lo que le iba a mencionar es que en el Ecuador se habla mucho del tema de la seguridad. Una de las principales preocupaciones es la seguridad. Y con estas situaciones que están ocurriendo por parte del gobierno, la gente está apoyando, obviamente está apoyando porque no solo es en la parte fronteriza, como le decía, que es importante, pero también esto empezó a ingresar a las ciudades. En las ciudades, incluso como la capital, ya se hablaban de casos de extorsión. O sea, usted tiene un negocio en cualquier calle principal de la ciudad, pasa un grupo de delincuentes, cogen el número de teléfono y empiezan a extorsionar a los dueños de los negocios. Y de lo que es conocido, estos delincuentes normalmente entran por Colombia, cometen crímenes y vuelven a salir por Colombia. O se refugian en las regiones fronterizas. Por lo tanto, todo esto que está sucediendo y que obviamente hay que agradecer también el apoyo de los Estados Unidos, porque es Estados Unidos el que ha tomado el liderazgo y ha dado el apoyo al Ecuador para dar estos golpes, ¿no? Para que la población pueda estar tranquila. Sin duda que la población está comentando esto y está apoyando estas situaciones. El que no está apoyando, obviamente, en este caso, como hemos visto, es Petro, que es aliado de todos estos señores del socialismo del siglo XXI, que ya ha salido supuestamente a protestar por un supuesto misil que dice que ha caído en territorio colombiano, cosa que ha sido totalmente desmentida por el ejército del Ecuador y el Ministerio de Defensa.
Entonces, esas son las personas que no apoyan estos ataques, ¿no? Pero con relación a eso, precisamente, ya que lo trae a colación el tema del presidente Petro, pues durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo, ha sugerido que las explosiones en la frontera no eran obra de grupos ilegales, sino ataques provenientes de Ecuador. Y las autoridades ecuatorianas emitieron, pues como lo mencionaba, un pronunciamiento. En este caso le tengo que preguntar, muy simple, ¿quién dice la verdad? El tema es que quién dice la verdad. Y en estas situaciones siempre sale el uno y sale el otro a defenderse, ¿no? Cada cual quiere presentar su versión, pero hay que ver cuál es la verdad. Todos los informes del Ministerio de Defensa del Ecuador indican que todas las operaciones que se realizan en frontera son dentro del territorio ecuatoriano. Ahora, resulta que aparece una bomba que es de 250 kilos, que no es cualquier cosa. Uh-huh. Y resulta que está oxidada. O sea, estos ataques empiezan hace pocos días por control del territorio ecuatoriano, pero una bomba que haya sido tirada recientemente y de ese tonelaje, digamos, no es que va a estar oxidada las partes. Si está oxidado quiere decir que eso ha estado mucho tiempo ahí. Ya. Y hay una cosa más interesante, que Petro dice, voy a citar lo que dice Petro. Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. ¿Cómo sabe que fue desde un avión? Bueno, se va a investigar bien los modos muy en la frontera con Ecuador. Se va a investigar bien los modos muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien. Ratificando mi sospecha, es decir, es una sospecha, pero eso agrega, dice, pero hay que investigar bien. De que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados. O sea, con la consecuente falta de conexión, digamos, entre palabras que tiene Petro, primero dice que no está seguro, es lo que dice en su tuit. Dice que tiene una sospecha y que va a investigar. O sea, su comentario se está basando en suspicacias nada más. Exacto, pero luego agrega, dice, luego afirma, están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados. O sea, que este señor Petro, sí, lo que dice es, lo que básicamente sale para mí, es una forma solapada de defender a estos grupos, porque no hay que hacernos los ciegos, ¿no? Todos sabemos que Petro viene de un trasfondo como ex guerrillero, muy amigo de Maduro, ahora que Trump le ha pegado como quien dice, una jalada de orejas, ahora está más tranquilo, ¿no? Y luego de ver lo que pasó con su colega y amigo ideológico Nicolás Maduro, Nicolás Petro ahora está un poco más calmado. Sin embargo, está de alguna forma queriendo provocar problemas al Ecuador en un momento en que está tratando de defenderse de grupos que básicamente lo que hacen es atacar a la población, sea de una manera o de otra, sea a través del tráfico de drogas, a través de las extorsiones, a través de los secuestros. Es gente que está haciendo daño a la población. Y Petro de alguna forma ya no lo hace directamente como lo hacía antes, porque hay que recordar, hay que un poquito ir a la historia nomás, cómo él siempre ha defendido estos grupos, cómo él ha defendido el socialismo del siglo XXI. Cuando pasa algo invocan a los derechos humanos, están pendientes de los derechos humanos de los criminales, pero no de las víctimas. Ahora no lo hace directamente, ahora está buscando un pleito con el Ecuador. Y hay algo mucho más grave. 30 segundos, ingeniero. En otro tuit, concluyo rapidito, que Petro dice que ya van muchos estallidos. Y hay una cosa extraña que yo le pedí a Trump, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra. Y dice que va a hablar con Donald Trump para que actúe y llame al presidente del Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra. O sea, está amenazando Petro al Ecuador con ir a una guerra. Todo esto estoy hablando de lo que él ha escrito en Twitter, ¿no? Porque, claro, es la forma de defenderse ellos y a los grupos que ellos de alguna forma protegen, porque son los grupos que les han financiado. Y no lo digo yo, están las pruebas, como yo decía, desde el año 2008. Tanto él, como Rafael Correa, como Nicolás Maduro, como Evo Morales, es todo este grupo que está en la región. Para Nuestra América, estaba directo desde Ecuador con nosotros el ingeniero Francisco Endara Daza. Gracias, ingeniero. Un gusto, que pase bien, una buena tarde. Gracias.
Nuestra América. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Pública FM en Quito, KW Continente en Ciudad de Panamá y Radio Libertad en Barranquilla, Colombia. Una producción de Martín Noticias. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Nacional y con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación portuaria, emitió un decreto de ocupación, una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes. Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Y en Nuestra América tocamos un tema puntual, un tema muy vigente, ya que la relación comercial entre Panamá y China ha entrado ya en una fase de alta tensión debido a un fallo judicial que ha alterado el control estratégico de los puertos en las entradas del emblemático Canal de Panamá. El gobierno panameño tomó el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, que los opera una filial china, CK Hutchison Holding, y ha comenzado esa tensión diplomática, represalias a nivel comercial por parte del gigante asiático, incluyendo inspecciones intensificadas a buques panameños. ¿Qué está pasando? ¿En qué va este cable de alta tensión sin recubrimiento? Por eso contactamos al periodista y director de Radio Ancon, Guillermo Ruiz. Bienvenido, señor Ruiz, a Nuestra América. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda su excelente audiencia. Muchas gracias a Ricardo y a César por esta comunicación. Hubo un fallo en enero de este año de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la prórroga de este contrato. ¿Cuál fue el argumento y cuál es el resultado que a la fecha va desencadenando esta situación? Bueno, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá fue ya ha habido varias solicitudes de inconstitucionalidad y todas fueron rechazadas durante más de 30 años. En la propia Corte Suprema de Justicia hasta ahora. Y fue puesta por un abogado de la localidad y en esta lo que se buscaba era que Panamá no siguiera teniendo un contrato, acá le llamamos leonino, un contrato donde el oferente era el que más ganaba. Se los pongo bastante gráfico. Durante 30 años solamente Panamá ingresó $130 millones. Para que tengan una idea, el Canal de Panamá entregó, luego de todos los descuentos y todo lo que se queda en mantenimiento, casi $3.000 millones solo el año 2025 al erario panameño. Hubo años donde Panamá Ports Company, que es como se llama la sociedad en Panamá, el consorcio de estos grupos de Hong Kong, ahora de China comunista, hubo años donde no se pagó nada al erario panameño. Y además, ellos tienen un tema que ha sido controversia con los diferentes ministerios de trabajo de diferentes gobiernos, en los cuales no han permitido algunas evaluaciones y se ha demostrado de que ellos tenían compañías satélites que eran las que le hacían el outsourcing o algo parecido con los trabajadores, o sea que los trabajadores no trabajaban en su gran mayoría directamente con la empresa. Una situación que cada día que va saliendo, a medida que se van haciendo las auditorías por parte de la Contraloría General de la Nación, nos vamos dando cuenta de todas las cosas, por lo menos irregulares, que están saliendo. Sí. Ahora,
Esto tiene ustedes seguro que una pregunta que me van a hacer es ¿por qué ahora y por qué no durante estos últimos 30 años? Correcto. La República de Panamá no tenía relaciones con la República Popular China hasta el año 2016. China presionó a Panamá durante muchos años para que rompiera sus relaciones históricas con la República de China, Taiwán, que sí las tenía y eran relaciones bastante cordiales, salvo que llegó el presidente Juan Carlos Varela, hoy designado por el Departamento de Estado como por temas de corrupción. Y el señor Varela, pues, invitó al señor Xi Jinping a que viniera a Panamá después de romper relaciones con Taiwán y, para sorpresa de todos los panameños, sin ninguna consulta ni nada por el estilo, pues establecer relaciones con la República de China y Panamá. Eso derivó en algo que es importante para la audiencia de ustedes que lo tengan ahí. Y es que durante el siguiente año, por ejemplo, más de 300 periodistas viajaron con todo pagado. Periodistas panameños viajaron con todo pagado a China Popular, para supuestos cursos de actualización y de conocimiento de China. Lo mismo profesores, maestros, médicos, y todo pasaba por la presidencia de la República de ese entonces. Eso ha hecho que cualquier cosa negativa de China no se refleje en la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país. O sea, que se creó una especie de escudo protector de la imagen de la República Popular China. Entonces, ahora que ha habido, pues, el gobierno de Panamá, encabezado por José Raúl Mulino, ha tratado de mejorar las relaciones de Panamá con Estados Unidos, que estuvieron en un punto, yo puedo decir que bastante bajo en los últimos gobiernos. Se ha aprovechado para poner orden un poco en este tipo de contratos que evidentemente afectaban a la economía del país. Ahí quiero llegar, señor Ruiz. La importancia estratégica de estos puertos representa del 40% de la carga total contenedora de Panamá. ¿Cuáles serían las implicaciones económicas para Panamá al liquidar o renegociar estas concesiones portuarias vinculadas a empresas chinas allí en el canal? Bueno, el problema es que hasta ahora ya Panamá perdía con este convenio, porque Panamá hizo un contrato con una empresa de Hong Kong. Esto cambia con la República Popular China y, como ustedes saben, todas las empresas de la República Popular China tienen que darle información al gobierno chino. Eso es parte de su constitución, ni siquiera es que es un estatuto. Entonces, la relación es cada vez más difícil, al punto de que cuando se da este fallo, no es solamente Panama Ports el que te informa a Panamá que no va a llevar a un arbitraje y que va a tomar medidas. Beijing, a través de su Cancillería y a través de su embajada en Panamá, son los que salen entonces también a señalar y a informar de que pues, van a tomar algunas medidas como la que ustedes me están interrogando. Que sí es verdad que sí pueden afectar. Panamá es un primero o segundo, dependiendo de la época, mayor país de abanderamiento del mundo. Si los puertos chinos ponen alguna controversia a Panamá, eso va a afectar el abanderamiento y va a afectar el negocio de abanderamiento que hay en Panamá, que eso es un ingreso que tiene nuestro fisco. También está el tema de que COSCO Shipping es una de las principales navieras que vienen a nuestro país. Ahora, eso digamos que eso habría que valorarlo con la situación actual, hoy con las cosas que están pasando en el mundo. El Canal de Panamá ha tenido un aumento en las últimas 3 semanas, aproximadamente el 20%, me informan ellos, de solicitudes de paso. Eso va a requerir también pues, la colaboración entonces de los puertos actuales que han pasado temporalmente a manos de empresas norteamericanas y de danesas. Hoy por hoy, los puertos panameños, tanto de Cristóbal como de Panamá, están funcionando sin ningún problema. ¿Cómo podrían ser las consecuencias para el comercio internacional, señor Ruiz, si se altera la participación de empresas chinas allí en los puertos del Canal de Panamá? Y la gente que dice, ¿cómo percibe el panameño la presencia de China en infraestructuras estratégicas como los puertos? La verdad es que no era muy popular por lo que le contaba, el tema de los trabajadores. Sentían que había inestabilidad. Ellos constantemente estaban solicitando al Ministerio de Trabajo durante 30 años por algunas mejoras en sus salarios y en la calidad del trabajo.
Y hoy por hoy, cuando se da el fallo, a diferencia de otros fallos que se han dado, porque no es la primera vez que pasa, ojo con esto, no es la primera vez que pasa, cuando se da este fallo que es contra el contrato de 1997, la opinión pública panameña pues sencillamente en gran medida lo toma con alivio. Más allá de la controversia con el presidente Donald Trump, con Estados Unidos, con aquello de la posibilidad de espionaje, el problema en Panamá era económico. Hoy por hoy, los puertos regentados por Panama Ports Company no le estaban dando al fisco de Panamá lo suficiente. Y si bien es cierto que son de los principales puertos de América Latina, la tecnología que se estaba utilizando no era la mejor. Yo nada más que para darles un contexto, estos puertos pasaron a la República de Panamá en el año 1997 dentro de los tratados Carter-Torrijos y Panamá los dio en concesión a través de una licitación pública internacional, que ahí es donde entra Hutchison Whampoa. Pero esta licitación que se la ganan ellos comienzan a modernizar lo que eran unos muelles hechos por la Autoridad del Canal de Panamá, regentada por Estados Unidos décadas antes, y esto entonces termina siendo el germen para crear entonces los puertos, pero son varios puertos, además de Cristóbal y Balboa. Estos puertos se modernizan inicialmente, pero como les decía, pues ellos tenían una supuesta administración inglesa, pero cuando uno iba a ver el Board of Directors, estos todos eran asiáticos, chinos de Beijing, sí. de la República Popular China. O sea, eran empresas que se cubrían unas a otras. Ya estoy hablando de los años, final de los años 90, 2000. Señor Ruiz, la reacción de China, ¿cuál ha sido? Tengo entendido que hay un arbitraje millonario de $2,000 millones y demás. ¿En qué va eso? ¿Qué ha dicho el gobierno ante esta amenaza de China? Han sido virulentas, ha sido bastante virulenta. De hecho, ayer los propios voceros, que tienen voceros en Panamá, han contratado a una de las empresas de abogacía más importantes del país, Morgan & Morgan, y también a otras empresas internacionales. Sus voceros distintos han indicado que Panamá pues pierde fuelle con la inversión extranjera, según ellos, porque al salir de las empresas chinas, internacionalmente eso es malo para Panamá. Por ahora no hemos visto una reacción en cadena dentro de Panamá, o sea, no hay empresas que están abandonando el país en este momento reaccionando a estos intereses chinos y a estos anuncios chinos. Lo que sí es que el gobierno de Panamá se está preparando hoy por hoy para enfrentar estas controversias legales. Panamá está preparándose para ese conflicto. Señor Ruiz, en este minuto que nos queda, precisamente nos queremos referir a eso, porque hay algunas alternativas que tiene Panamá para diversificar sus socios a nivel comercial y operadores portuarios, con estrategias incluso diplomáticas también a la vista en su agenda, porque cambia el gobierno del presidente Molino y de pronto podría recular Panamá para el manejo de este delicado asunto. Lo que puede pasar es que el gobierno del presidente Molino termine buscando un nuevo esquema en el cual Panamá toma posesión de los puertos y estos llegan a un acuerdo durante años para manejarlo. O sea, yo entiendo lo que me está diciendo, que venga un gobierno pro-China y pues sencillamente eche para atrás todo. Al final del camino, la Corte Suprema de Justicia, sus fallos en Panamá son inapelables, o sea que tendría que venir un gobierno que apruebe un contrato nuevo con una concesión nueva y pasarlo a la Asamblea Nacional. En los últimos años la Asamblea Nacional ha sido demasiado, ha perdido homogeneidad y sería muy difícil, tendría que haber algo muy extraño para que pase eso. Y además hay consenso en la población, sobre todo en la clase política panameña, de que no era conveniente ni el contrato ni la empresa. También la Autoridad del Canal de Panamá está por licitar 2 puertos nuevos de la propia Autoridad del Canal de Panamá y que terminarían en manos de operadores, pero se está buscando que estos sean de nivel mundial y que sean europeos o norteamericanos. Esa es la idea. Pues estaremos muy al tanto, señor Ruiz, sobre lo que atañe a este nuevo caso cuando se ha intensificado el conflicto en el proceso de liquidación por Panamá del control chino sobre puertos en el majestuoso canal. Él es Guillermo Ruiz, periodista, director de Radio Ancon. Desde Nuestra América le damos las gracias por haber aceptado este llamado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nuestra América.
Y llegamos al final de Nuestra América, un repaso a los hechos más allá de la noticia. Un placer haberles acompañado. No se lo pierda, aquí estamos Ricardo Espinosa y César Grajales. Gracias por acompañarnos en Nuestra América. Hasta la próxima.